El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:25. Gracias a mi hermano Álvaro, que me escribe. La ignorancia es atrevida, ¿no? Yo, cuando leí la nota de primicias, decía el Internet de las cosas, y yo decía no ha de ser de las cosas, sino de las casas. Y es el Internet de las cosas. Así que admito el error de mi parte, por eso digo, la ignorancia es atrevida. Me dice mi hermano Álvaro, es Internet de las cosas, así se llama todo lo relacionado a Internet en hogar, trabajo y vida cotidiana. Gracias, ñaño. Me desasnaste. Bueno, así pasa cuando sucede, ¿no? Pero la ignorancia es atrevida, por eso es importante informar. Y bien dicen que el conocimiento es poder. Muy bien, acá nos preguntan sobre el programa de la tarde. Súmese a las 17:30. Esta semana hemos tenido algunas dificultades técnicas. Yo he estado ausente porque en la tarde he tenido que viajar a Ambato por cuestiones profesionales. He estado ausente a lo largo de esta semana. Eso es lo que justamente ocurre, ¿no? En el caso de la pregunta que nos hacen. ¿Qué más tenemos por acá? Ya vamos a comentar el juicio político. Voy a saludar a la querida provincia Sáchira, por favor. Vamos a saludar a la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, donde tenemos nuestra audiencia, donde tanto quieren a este espacio, donde aprecian a quienes hacemos este noticiero. DJ Line, que es una suerte de estrella allá en la ciudad de Santo Domingo, capital de la provincia Sáchila. Y obviamente todo el equipo de A Primera Hora y de Majestad Radio, que tenemos obviamente esta relación tan cercana, tan fraterna, tan estrecha con los santodomingueños. Nuestros medios de comunicación tienen su origen en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Tenemos nuestro canal Majestad Televisión, nuestra radio que obviamente nació allá en la provincia de Santo Domingo. En fin, hoy hay feriado en Santo Domingo. Hoy Santo Domingo de los Sáchilas celebra un nuevo aniversario de provincialización. Celebra 13 años de provincialización la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, así que les enviamos un abrazo. Recuerden ustedes que hasta el año 2007 Santo Domingo era el cantón más grande perteneciente a la provincia de Pichincha, hasta que finalmente ocurrió pues esta decisión política de disponer el nacimiento, la creación de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Así que enviamos un abrazo muy caluroso, afectuoso, obviamente a nuestros amigos, nuestros oyentes, nuestros televidentes de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, que obviamente me imagino que hoy estarán de feriado. Qué semanita, ¿eh? Lunes, martes de feriado, miércoles, jueves de trabajo, viernes otra vez de feriado, ¿ah? Qué barbaridad. Pero bueno, les envío abrazos a la distancia. He leído algunos mensajes de la provincia de El Oro. Por acá nos escriben desde El Guabo. Saludos a Winston Reyes. También nos habían escrito desde Santa Rosa hace minutos, pero ya se me perdió el mensaje. Pero bueno, saludos, me encanta ver que desde otros sectores donde no tenemos nuestra señal abierta también nos están sintonizando, ¿no? Desde la provincia de Guayas, desde la provincia de Santa Elena, desde Azuay, desde Bolívar, desde Chimborazo, desde Loja, donde también tenemos audiencia, ya nos escuchan colegas, amigas, que siempre están enlazadas y pendientes de lo que nosotros informamos. Saludo también a Susana Naranjo, gracias Susana, un gusto, buenos días. A propósito de la última información que me comparte Susana, y que tiene que ver con el comportamiento del precio del petróleo. Hoy amanecemos con $37.96 el barril del precio de crudo. Así amanecemos el día de hoy. Es decir, en esta semana el precio, entiendo, no ha pasado los $40, ha fluctuado allí, pero termina siendo un margen del precio similar, o digamos dentro de la normalidad de los últimos tiempos, entre $35 y $40 el precio del barril de petróleo. Nos saludan también desde Zamora, abrazos al sur de la patria, por favor, a la provincia de Zamora Chinchipe, abrazos. Una sola vez estuve en Zamora, les cuento. Llegué a la provincia de Zamora Chinchipe, aterrizamos en un aeropuerto que era todo lastrado, y de allí para llegar a la capital Zamora pasamos por un recinto llamado Siete Pingas, que me llamó la atención, así se llamaba el recinto, así que envío el saludo correspondiente. Desde Macas también en Morona, Santiago, nos saludan, desde Toronto, Canadá, desde Brooklyn, desde Suiza, qué gusto señora Janet, gracias. Desde Xuxufindi también nos saludan en la región amazónica.
Don Luis Bolívar Gordillo, desde Atahualpa en el Oro. Gracias, María Eugenia. Justamente su mensaje se me perdió. Sí lo había leído, pero se perdió. Saludos desde Orlando, dice don Rodman Guerra. Desde Orlando, Florida, me imagino que me escribe, ¿no? Desde Machala, doña Esperanza Coquitambo, gracias. También desde Machala, Rosa Arévalo. Desde Nueva York, Claudio Pilacela. Desde Cuenca, don Juan Manuel. Desde Guayaquil, Tere Macías. Desde Nueva York, Alejandro Zumba. Desde Yansatza, allá también estuve una sola vez en Zamora. Don Leonardo Zúñiga, cuando en el año 98 se generó la desmovilización de las tropas de las tropas del ejército ecuatoriano en la frontera, justamente porque estábamos a puertas de la firma del acuerdo de paz. Pasamos por ahí por Yansatza, en la provincia de Zamora, hace años. En Santa Elena no tenemos dial, doña Janet, si nos tiene que escuchar por Facebook Live o también por internet a través de www.radiomajestad.com. Don Daniel Paredes nos saluda desde Vinces, París Chiquito, saludos, provincia de Los Ríos. Santa Elena está de fiesta, me dicen, si es que me confirman sería fantástico, ¿ah? Si es que me confirman eso. Desde Huaquillas también vi un saludo que ya se perdió. Pero bueno, les saludo a todos y les abrazo, ¿ah? Desde Window City también, desde Ventanas, nos escribe don Hugo Mora, en la provincia de Los Ríos. Linda ciudad, ¿ah? Linda ciudad Ventanas. Desde la Ciudad Blanca también nos saludan desde Ibarra, muchas gracias a don Ramiro, a don Marco Vinicio, desde la provincia de Carchi. La provincia independiente de Carchi nos dicen por acá. Bueno. Desde Queens también nos saludan. Desde el Tena, doña Teresa Barca. Aquí nos saluda desde Queens, don Crever Arévalo. Están pilísimas hoy con los saludos, ¿ah? También saluda a don Nicolás Riofrío desde Tangamandapio. Por favor, saludos a Jaimito el Cartero, le ruego. Bueno, abrazos para todos. Entramos un poquito en materia. Ah, mire usted, don Leonardo, un trago sabroso se llama 7 pingas. Así es. Es verdad, ¿ah? Es verdad. Por acá también nos saluda otro saludo desde Tangamandapio. Muy bien. Saludos a Jaimito el Cartero también les enviamos. Bueno, así estamos un poquito relajados en este viernes. Antes de entrar en materia con los temas de la gran agenda nacional. Saludos a Salomé Sandoval desde Alemania. Gracias. Un abrazo a Salomé. Desde Alemania que nos escribe. Gracias. Siempre conectados, enlazados nuestros ecuatorianos residentes en el exterior que de verdad nos honran con su generosa sintonía. Don Raúl Intriago desde Inglaterra. Gracias, Dios les pague por sintonizarnos. Bueno, entremos un poquito en materia. Quiero empezar por dos cosas judiciales. Silrad hace minutos dio lectura a una nota que publicó el portal tuvoz.tv, que da cuenta que el día de hoy se va a efectuar la audiencia preparatoria de juicio en contra de la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Sobre este tema, evidentemente, como en otros, como en muchos temas, ha habido, digamos, un ruido inicial, luego ha bajado la exposición pública, como que se ha apagado la cosa, como que poco o nada se conoce. Bueno, en este caso, el día de hoy podría haber alguna novedad. Como siempre he señalado en varias ocasiones en este espacio, que la justicia falla en derecho, que la justicia toma una decisión en derecho, que la jueza en este caso, que se va a encargar de conocer y de disponer si efectivamente hace o genera el llamamiento a juicio, o si decide el archivo del proceso, falle en derecho, y así tiene que ser en el Ecuador. Independientemente de los afectos o desafectos, la justicia, y ese debería ser el ideal que debemos buscar como sociedad en el Ecuador y al que debemos aspirar los ecuatorianos, que la justicia sea independiente, que la justicia sea imparcial, que la justicia sea proba, que la justicia no dependa del poder político de turno, que la justicia falle sin temor ni favor, pero con base en un debido proceso, aunque hay personas a las cuales no les gusta el respeto al debido proceso, porque creen que el debido proceso garantiza la impunidad. Yo discrepo con quienes opinan de esa manera. El debido proceso garantiza un juicio justo, que una persona se defienda y que su acusador demuestre que tiene la razón y que finalmente un juez, con todos los elementos de juicio, pueda tomar una decisión. Cuando se imparte justicia, no se puede satisfacer a todos. Pero el ideal es que la decisión del juez, de la jueza, de la administración de justicia, por lo menos
sea una decisión apegada a derecho. Y es lo que lamentablemente no ha ocurrido en el Ecuador. En el Ecuador no de hoy, en el Ecuador de siempre, en el Ecuador de estos 41 años de vida democrática, en los cuales la Administración de Justicia ha estado, lamentablemente, y ha ocurrido durante 41 años, ligada al poder político de turno. Y no es un problema exclusivo del Ecuador, es un problema de Latinoamérica. Miren ustedes lo que pasó en Bolivia. Ni bien el señor Arce, que ya vamos a hablar de una noticia sobre el señor Arce, ni bien Luis Arce gana las elecciones, resulta que la Administración de Justicia decide levantar las medidas cautelares en contra de Evo Morales. O sea, son cosas que no se entienden. Eso que pasa en Bolivia, pasa en el Ecuador, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Latinoamérica, lamentablemente. Hoy, creo yo, el país mirará expectante la decisión de la jueza y que esa decisión sea en derecho. Que si hay responsabilidades, se demuestre que existen esas responsabilidades y que se tome una decisión en derecho. Que lo mismo ocurra también con el otro caso mediático que se está analizando en estas horas en la Administración de Justicia, que es el caso Zingue. Yo tengo muchos reparos y mucha preocupación por este proceso. Ha llamado la atención y me ha llamado la atención la forma como se llevó adelante la audiencia de juicio, la manera como no se cumplieron algunos requisitos, algunos pasos muy propios del rigor de estos procesos judiciales, y hay evidentemente expectativas sobre la decisión que pueda adoptar el Tribunal de Juicio en este caso. Tengo mucha preocupación porque, claro, hay una postura de la Fiscalía y de la Contraloría General del Estado que es distinta a la postura del propio Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y a la postura de la Procuraduría respecto de 4 de los 15 procesados. O sea, dentro del mismo Estado no se terminan de poner de acuerdo, dentro del mismo Estado. Porque Fiscalía, Contraloría, Ministerio de Energía y Procuraduría pertenecen al mismo Estado. Pero resulta que por un lado tenemos un informe de responsabilidad penal de la Contraloría, que es el que toma como referencia a la Fiscalía para llevar adelante el juicio del caso Zingue. Por otra parte tenemos al Ministerio de Energía del actual gobierno, como lo decía hace 2 días Augusto Tandazo en estos micrófonos. Ese Ministerio de Energía en 2018 emitió una certificación ratificando que el Estado ecuatoriano sí ganó y sí tuvo rendimientos de más del 128%, fruto del contrato suscrito con el sector privado para la explotación del campo Zingue. O sea, la pregunta de cajón es, desde el más absoluto simplismo y sentido común, si el Estado gana el 128%, ¿de qué perjuicio se puede hablar? Si la empresa privada no ha ganado en el tiempo que ha explotado el campo, justamente por la inestabilidad del precio del petróleo, pero el Estado nunca perdió, porque igualmente lo explicaba Augusto Tandazo desde estos micrófonos, hay un margen de soberanía. ¿Dónde está el perjuicio? Acá me dice don Byron Moya que debería invitar a la otra parte. Aquí en estos micrófonos, estimado Byron, sobre ese tema han estado tanto Fernando Villavicencio cuanto Cristian Zurita, los dos. Los dos han estado en estos micrófonos. Al igual que ha estado Silvana Pastor, al igual que ha estado Pablo Incalada, al igual que estuvo Augusto Tandazo. Aquí han estado tanto Fernando Villavicencio cuanto Cristian Zurita con su visión. Han estado los abogados y los actores vinculados al otro sector. Estuvo también Lorena Espinosa, que es una de las personas que está vinculada. O sea, hemos procurado abrir justamente el espectro para escuchar a las partes. Yo tengo mi opinión, la mía, y la estoy expresando en este momento. Es una opinión seguramente discrepante con la que puedan pensar algunos. Yo, insisto, parto del sentido común. El sentido común que no siempre es el más común de los sentidos. Pero si el Estado gana 128% y lo certifica el Ministerio de Energía, ¿cómo es que se puede hablar de perjuicio y cómo es que se puede hablar de peculado? Yo parto de eso. Si alguien me lo puede explicar, como diría alguien, con maicitos, le agradecería, porque yo desde el sentido común no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Por otra parte, la Procuraduría se abstiene de acusar a 4 de los 15 procesados
Y sin embargo, la Fiscalía pide sanción para los 15. Entonces, ni siquiera en el propio Estado se terminan poniendo de acuerdo. No se terminan poniendo de acuerdo. ¿Cómo es posible que la Fiscalía tenga un criterio y que la Procuraduría tenga otro? Que la Contraloría diga una cosa y el Ministerio de Energía diga otra cosa. Y no es la primera vez que hay cuestionamientos respecto de la naturaleza del informe o de los informes de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado. Todavía no sabemos la fecha de la audiencia del caso Singue. Y en ese caso, a mí en lo personal lo que me preocupa es que paguen justos por pecadores, que se condene a inocentes que no tienen nada que ver, eventualmente a profesionales que no tienen nada que ver con los avatares de la política ecuatoriana, a gente que seguramente trabajó con buena fe, trabajó con sentido de país, con sentido de patria, a gente muy seria, muy responsable que está vinculada en este proceso. Y me preocupa ¿por qué? Porque este caso, hay evidencias de que también es un caso político y mediático, porque está vinculado ahí Jorge Glass y seguramente quieren acelerar la sentencia para evitar que Glass, por los otros temas, se acoja o insista en la prelibertad. O sea, las cosas hay que decirlas. Este tema tiene que ser tratado con absoluta prolijidad por parte de la justicia. Yo apenas doy un criterio. Y a mí no me han escuchado que diga que fulano, sultano, mengano, perencejo son inocentes. Simplemente digo que me preocupa que condenen a inocentes por tratar de sentenciar o tratar de generar una sentencia vinculada a temas estrictamente políticos. Eso es lo que me preocupa. Y yo genero este comentario desde, insisto, el sentido común. Si el Estado ganó el 128%, ¿de qué perjuicio me pueden hablar? Eso es lo que yo quisiera entender. Quisiera que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. No sé si ustedes lo entienden, yo en lo personal no lo comprendo, no lo entiendo, y con base en eso espero que la decisión del tribunal al menos sea apegada a derecho, ya que hubo muchas irregularidades en el curso de la audiencia de juicio, y eso lo han testimoniado los propios abogados de las partes que participaron justamente en este proceso. Veamos qué pasa. Otro tema. Finalmente, habrá juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Lo comentamos ayer como una suerte de antesala. Ayer se reunió la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. A diferencia de lo que ocurrió en diciembre del año anterior, cuando aquel 12 de diciembre la Comisión de Fiscalización decidió archivar un primer pedido de juicio político que había sido presentado por los mismos 3 legisladores, por Amapola Naranjo, por Roberto Gómez Alcíbar y por Lourdes Cuesta. A diferencia de lo que pasó en diciembre del año anterior, en noviembre, 11 meses después, y con una comisión de fiscalización reestructurada, porque seamos claros, y esto lo comentamos en estos micrófonos hace semanas, la anterior comisión de fiscalización era totalmente impresentable. Impresentable. Y aunque en lo personal yo tenía y tengo dudas sobre la capacidad del Pleno de la Asamblea para poder reestructurar las comisiones, mientras no finalicen los plazos para el que fueron creadas, mientras no finalicen sus periodos, yo tengo esa duda. Algo, digamos, conozco de técnica parlamentaria, pero no soy el dueño de la verdad, es apenas mi opinión, yo la expresé en estos micrófonos en su momento, pero también tengo el convencimiento de que la comisión de fiscalización anterior era totalmente impresentable. Esa comisión no daba para más. Una comisión marcada por la presencia de algunos personajes investigados y de algunos personajes señalados. Bueno, se reestructuró esa comisión y esta nueva comisión de fiscalización toma una decisión el día de ayer con 9 de 11 votos a favor, con 9 de sus 11 integrantes, con 9 votos a favor de sus 11 integrantes, una abstención y un voto en contra, y llevará a juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional a la ministra de Gobierno. Esto será no más allá de la próxima semana. Y les voy a explicar un poquito los detalles de cómo funciona el tema de la fiscalización en la Asamblea Nacional.
Consta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se han cumplido ya los pasos dentro de la comisión, ya salió de la Comisión de Fiscalización el documento. El artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice: con la recomendación de juicio político, el presidente de la Asamblea Nacional dispondrá a través de la Secretaría General la difusión del informe. Cuando una comisión aprueba un informe, ese informe, una vez que llega a la Secretaría de la Asamblea Nacional, se lo distribuye a los correos electrónicos de los 137 asambleístas. 2 días después de que se genera esa difusión, vamos a ver si está difundido el informe. Veamos si a esta hora ya está difundido el informe. Todavía no está difundido el informe. Entendería yo que ese informe debería estar difundido el día de hoy. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que transcurridas 48 horas desde la difusión del informe, vamos a suponer que el día de hoy difunden el informe, pasa sábado, domingo, el presidente de la Asamblea Nacional, luego de esas 48 horas, tendrá un plazo de 5 días para incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. O sea, tendrá la semana que viene para incorporarlo en la agenda. Yo calculo que el juicio político a la ministra de Gobierno debería llevarse a cabo entre miércoles, jueves y viernes de la siguiente semana. Más o menos lo que calculo. Va a depender que el día de hoy ya se difunda el informe generado por la Comisión de Fiscalización. Como dice la ley, tendrá un plazo de 5 días para incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de proceder al juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria de ser el caso. El presidente de la Asamblea requerirá a los asambleístas que iniciaron el proceso la nómina de los legisladores que realizarán la interpelación, que será comunicada al funcionario interpelado. Y bueno, de aquí viene el proceso, ¿no? Nos trasladaremos al Pleno de la Asamblea Nacional y este va a ser probablemente el juicio político más mediático de los últimos tiempos. Yo creo que inclusive este juicio político tiene una connotación por su propia naturaleza y por la persona que está siendo enjuiciada, por las pasiones que levanta la persona que está siendo enjuiciada. Creo que este juicio político será mucho más controversial que el del entonces fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, en 2018. Me parece que este juicio político va a ser el más controversial de los últimos tiempos. No lo ubico al nivel de otros juicios políticos que ha tenido la historia democrática de la República. Yo en la retina tengo 3 que terminan siendo los más emblemáticos para mí de estos 41 años de vida democrática. El del ministro de Gobierno Carlos Feroz Blum en 1983, a cargo del entonces diputado León Febres Cordero, por el caso de las muñecas de trapo. El de 1995 contra Alberto Dají Garzosi, entonces vicepresidente de la República, en el Pleno del Congreso Nacional. De ese juicio político fui testigo. Cubrí ese juicio político en el 95. Y en el año 2000, el del doctor Juan Falconi Puig, superintendente de bancos, muy polémico por los intereses económicos y políticos que rodearon ese juicio. Esos fueron juicios, pero heavy, duros, pesados, como se dice popularmente. Yo no pretendo ubicar el juicio político a la ministra Romo en el mismo nivel, pero no deja de ser probablemente el juicio político más polémico de los últimos tiempos. El más polémico de los últimos tiempos, por las acusaciones con la ministra, por las pasiones que levanta la ministra, por lo que se dice de la ministra y por el hecho de que inevitablemente, aunque las causales son otras, va a estar ahí en el tapete del debate político la supuesta relación de la ministra Romo en esto que se ha denominado el reparto de cargos públicos, el reparto de los hospitales, que no es parte de este juicio político, ojo.
Este juicio político tiene que ver con los hechos de octubre del año anterior, el uso de bombas lacrimógenas caducadas y el lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de universidades consideradas centros de paz. Esa es la razón de este juicio político. O sea, un año después de los hechos de octubre del año pasado, se la lleva a juicio político por este tema. Para mí, lo realmente importante es lo otro que lamentablemente no forma parte de esta interpelación. Y es que la ministra debe decirle al país por qué legisladores tienen cuotas de poder en las provincias. ¿Por qué ciertos personajes políticos tienen acceso a contratos para la dotación de insumos médicos en los hospitales regentados por el Estado? Y no, doctora Romo, no es una pregunta ofensiva, como le dijo usted al colega Marlon Puertas de La Historia. Es la pregunta que hay que responder y es la pregunta que no tiene respuestas. No la ha respondido usted, no la ha respondido el presidente Moreno, no la ha respondido nadie. Es una pregunta que no tiene respuesta. Díganle al país quién repartió los cargos públicos. Díganle al país por qué hay legisladores que tienen cuotas de poder. ¿Por qué hay legisladores que ponen y sacan funcionarios en instancias de decisión de la función ejecutiva? Pero insisto, ese tema, no siendo materia del juicio político, con seguridad, no siendo materia formal del juicio político, con seguridad va a estar omnipresente en el curso del debate. ¿Qué va a ocurrir en el Pleno de la Asamblea Nacional? La ministra Romo acudirá al Pleno y por el lapso máximo de 3 horas ejercerá su derecho a la defensa. Posterior a aquello, los legisladores interpelantes, Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez Alcíbar, presentarán sus pruebas de cargo por el lapso máximo de 2 horas y luego, si así lo considera, la ministra de Gobierno podrá hacer uso de su derecho a la réplica por el tiempo máximo de 1 hora. Es decir, la ministra de Gobierno tendrá la posibilidad de utilizar 4 horas para defenderse. Finalizada esta intervención, se abrirá el debate donde los legisladores expondrán sus puntos de vista respecto de las pruebas de cargo y de descargo presentadas en el juicio político y vendrá justamente la moción de censura y destitución que con seguridad será presentada por los legisladores interpelantes. Vendrá la votación y para la votación se requiere un número mágico, 91 legisladores, correspondientes a las 2/3 partes de la integración de la Asamblea Nacional. Para censurar y destituir a un ministro de Estado se requieren 91 votos. A diferencia de lo que pasó con otros funcionarios, por ejemplo, para censurar y destituir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, se requerían 70 votos, es decir, mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Para censurar y destituir a un ministro de Estado se requiere los 2/3 de la integración de la Asamblea Nacional, o sea, 91 votos. ¿Habrá esos 91 votos? Es la pregunta del millón. Habrá que ver el comportamiento de varias bancadas legislativas. Para mí está claro, por ejemplo, la posición que seguramente van a tener 2 bancadas en particular. La del Partido Social Cristiano y la de Revolución Ciudadana. Yo doy por firmado que esas 2 bancadas van a votar a favor de la censura y destitución de la ministra Romo. Creo que la expectativa está centrada en cómo va a operar la bancada de Creo y qué va a pasar, si es que todavía se le puede llamar bancada, con Alianza País, donde hay una clara división sobre varios temas. Es una bancada que, digamos, uno no está muy seguro de cómo van a votar, o si van a votar juntos, o si van a votar unidos, o si van a votar orgánicamente. Alianza País es una duda el día de hoy. En la actual asamblea es una duda.
no sabemos qué va a pasar con Alianza País. Y les pongo un ejemplo. Allí en la Comisión de Fiscalización hay dos asambleístas de Alianza País, José Serrano y Noralma Zambrano. Ayer José Serrano votó a favor del informe que recomendó el juicio político que pasa al Pleno de la Asamblea Nacional y Noralma Zambrano se abstuvo de votar. Entonces no hay una posición orgánica de Alianza País. Para mí, efectivamente, yo tengo dudas, para mí ya no es una bancada, o sea, es un segmento de legisladores que votan de forma aislada, por grupos, de forma individual en algunos temas. No hay organicidad en la bancada de Alianza País. Entonces termina siendo, digamos, muy dudoso cómo ellos irán a votar. Entonces ahí tengo dos. Creo que no sé qué va a pasar. Alianza País, que evidentemente cada quien me parece que vota como cree y como quiere. Creo que ya no hay ni siquiera coordinación en Alianza País. Los independientes del BIN y los independientes del BADI. En el caso del BADI, fundamentalmente, hay una serie de dudas sobre su comportamiento. Bueno, el BADI ya no existe. Se entiende que esta bancada se desarticuló y se desarticuló a partir del escándalo de Daniel Mendoza. Pero seguramente los ecuatorianos desde afuera miraremos con especial atención el comportamiento de los legisladores que pertenecieron a ese sector llamado BADI, porque fueron mencionados dentro de los testimonios anticipados de Daniel Mendoza y compañía, y porque algunos de ellos fueron llamados a declarar, y porque, por ejemplo, uno de esos legisladores, el asambleísta Franco Romero Loaiza, decidió ayer votar en contra del informe de la Comisión de Fiscalización. Entonces, creo yo que estos son, digamos, los detalles que tendremos que observar en el curso del juicio político. Habrá que ver también cómo votan los asambleístas de Suma. Me parece que son 4 legisladores de Suma. Pero la expectativa real, me parece a mí, va a estar centrada entre los independientes, que con seguridad votarán divididos. Creo que habrá que ver cómo vota Creo y Alianza País, que tiene estas dificultades en su estructura como bancada, que creo yo y suscribo cuando me dicen que ya no existe como bancada. Así que expectantes de lo que pase la próxima semana, pero este viene a ser el juicio político más controversial de los últimos tiempos. Y claro, creo yo que va a ocurrir, o al menos la decisión de ayer, creo que es la decisión que debía generar la Comisión de Fiscalización, que el juicio no se archive en la comisión y que vaya al Pleno de la Asamblea Nacional, que es el espacio en donde se deben resolver estos temas. Estos temas, por su trascendencia, no pueden quedarse en el archivo. Y no puede ocurrir lo que ocurrió en años anteriores, de que cada pedido de juicio político quedaba archivado. Durante 10 años el país apenas tuvo 2 juicios políticos y el resto de juicios políticos quedaron archivados. Ningún extremo es bueno. Ningún extremo es bueno. Ni el que ningún juicio político llegue al Pleno o el que pretendan destituir a todos los funcionarios, porque también el funcionario tiene legítimo derecho a la defensa. Y María Paula Romo tendrá el derecho de ir al Pleno de la Asamblea Nacional y presentar su verdad en torno a este tema. Y los legisladores tendrán la oportunidad de interpelarla, de argumentar, de presentar sus pruebas de cargo y de tomar una decisión. Será la próxima semana.